Bueno, buenas tardes. Quisiera empezar nuevamente por darles las gracias a todos por haber venido, haber retornado luego de la pausa y darles una nueva bienvenida y agradecerles especialmente por su inmensa deferencia. Para comenzar, pensaremos sobre la significancia del derecho a la participación de las personas en la ley base, a cargo del doctor Isaac Damsky, profesor regular adjunto de UBA e invitado de posgrado de las Universidades Públicas Argentinas y de América Latina, miembro de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, del European Public Law Organization y de su European Group of Public Law. Miembro honorario de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y de la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo y de la Mexicana de Magistrados en lo Contencioso Administrativo. Consejero editorial de las revistas jurídicas de Derecho Público en Brasil, Colombia y México, autor del libro Desde los Derechos, Aproximaciones a un Derecho Administrativo de las Personas y la Sociedad Civil. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas y a todes. Muchísimas gracias al doctor Enrique Alonso Regueira, a los queridos amigos y distinguidos colegas de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. Intentaremos ser breve. La significancia del derecho a la participación de las personas. En mi opinión, el derecho a participar es mucho más que la regla de consulta pública contenida en el artículo 29 de la Ley de Bases 27742, en su proposición del artículo 8 bis de la Ley de Procedimientos Administrativos o la progresiva apertura de las categorías de legitimación procesal. Es un principio de jerarquía normativa y es un derecho fundamental de titularidad colectiva, de carácter compuesto, y cuyos atributos generales están reconocidos primero en el plexo superior de los derechos humanos, segundo en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, y tercero se encuentran implícitos, sí, aquí sí, en el principio fundamental de la buena administración, así denominado como uno de los nuevos principios del procedimiento administrativo, receptados, sí, en el artículo 1 bis de nuestra Ley de Procedimientos Administrativos, introducido en el artículo 25 de nuestra comentada Ley de Bases. Y lo primero que tenemos para decir, y ya lo habrán dicho todos, es que tenemos algo para celebrar. Y es que por primera vez en nuestro país, paradójicamente, tenemos una ley de procedimiento administrativo que ahora sí es ley formal del Congreso. Ahora, volvamos a la participación. La participación como un derecho y como un principio se contiene dentro del principio de buena administración, dijimos. Se encuentra muy extendidamente reconocido en la doctrina. El principio participativo y el derecho a participar de las personas se integra como un derecho componente a la regla de buena administración, que es en sí, la buena administración, un derecho de carácter integral, totalizador y conformado por numerosos principios y derechos componentes. También es importante decir que analizar el principio participativo y el derecho de las personas a participar es discutir no solo legalidad, sino, y acá para mí lo más importante, sino la real legitimidad actual del procedimiento administrativo. Es una discusión que debiera movernos a pensar que es fruto de su tiempo, de este tiempo, porque también es largamente sabido que las últimas décadas verifican un generalizado rechazo social sobre el tradicional sistema representativo cerrado, afincado en los partidos políticos, acaso operando una divisoria entre sociedad civil y sociedad política. Viene operándose un cuestionamiento al modelo democrático representativo cerrado, que pasó a ser percibido como ya eminentemente formal, a través de movimientos que reclaman una democracia real frente a la democracia que poseemos. Y esto para mí es de importancia, porque entonces dentro de este contexto, el presupuesto del que parto es que si el procedimiento administrativo y las instituciones públicas no se abren verdaderamente a instancias de participación efectiva y si no se dimensiona su virtualidad,
la pérdida de legitimidad de nuestras instituciones públicas y de nuestro procedimiento administrativo seguirá siendo inexorable. Queridos amigos, no es posible hablar de seguridad jurídica si no se reconocen efectivas instancias de participación vinculante. Mi aportación entonces es que la participación debiera estar llamada a cumplir un rol de mayor preponderancia para ganar mayor legitimidad dentro de este nuevo modelo, y necesita ser suficientemente discutida para no quedarnos con el sinsabor de su reducción a la regla de consulta pública contenida en el ya mentado artículo 29 de la Ley de Bases en la proposición del nuevo artículo 8 bis de la Ley de Procedimiento. Para esto, a mi modo de ver, es necesario integrar al nuevo ordenamiento vigente los principios y reglas de orden superior en su contrastación con los lineamientos jurisprudenciales establecidos en nuestra Corte Suprema en el ya celebrado por todos caso CEPIS de 2016. El derecho de participación se integra en 3 núcleos que se reconocen en los sistemas internacional e interamericano de derechos humanos. El primer núcleo lo componen aquellas cláusulas que formulan en términos generales al derecho de participación en condiciones de igualdad en la vida política y también pública, como elemento central del concepto de democracia integradora. Este derecho ha quedado plasmado en las cartas internacionales de derechos humanos y no se reducen a la sola intervención del elector al acto electoral, sino que se le reconoce a la persona humana un derecho a participar de carácter amplio, inclusivo. A esto corresponde añadir los términos en que fue reinterpretado este derecho en la Observación General 25 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que se advierten 2 reafirmaciones. Primero, que el derecho a participar en tanto derecho político electoral también es un derecho público y resulta descrito bajo contenidos y alcances superadores de la cerrada definición de contienda electoral. Y segundo, que se obliga a los estados a aplicar el principio de no discriminación y a no imponer restricciones excesivas. El segundo núcleo lo conforman los derechos de acceso. Derechos de acceso que son derechos de carácter instrumental, como son los de libertad de pensamiento, opinión y expresión, junto con el derecho de reunión y el de libertad de asociación, y que se encuentran interrelacionados y coadyuvan al ejercicio del derecho a participar. ¿Por qué? Porque a este efecto revisten un contenido instrumental que los vincula indisolublemente. Para dimensionar el alcance de este segundo núcleo, baste mencionar la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana experimentada en las últimas 2 décadas respecto al derecho a la libertad de expresión o a la libertad de expresión, al cual había sido escasamente tratado hasta 2001 y cuyo punto de inicio se dio en la opinión consultiva número 5 de 1985. Tenemos el estándar democrático. La Corte Interamericana propuso que la libertad de expresión es un valor que, si se pierde, pone en peligro la vigencia de los principios esenciales para la existencia de la sociedad democrática. El segundo, el estándar de las 2 dimensiones, postula que el contenido de la libertad de expresión no debe vincularse solo con el aspecto individual del derecho, sino también se relaciona con la dimensión colectiva o social, porque este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Estos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención Americana tienen no solo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones. Sin acceso a la información no hay participación posible. Muy brevemente corresponde decir, en los términos de la Convención Americana, que el derecho de reunión y a la libertad de asociación es también un derecho componente, debido a la apuntada interrelación con el plexo de derechos expuestos, porque es un valor entendido en el ámbito de derechos humanos que este haz de derechos constituyen un presupuesto indispensable para consumar esa combinación de esfuerzos públicos. Así, es también importante decir que el derecho de reunión forma parte del contenido esencial de la libertad de asociación y esta como derecho de acceso al derecho de participación. Así, se enfatiza con insistencia
en que el derecho de reunión, comprensivo del derecho de manifestación, se encuentra íntimamente vinculado a los derechos de expresión. La Corte ha seguido los términos del Tribunal Constitucional Español en la sentencia 85 de 1988 al sostener el derecho de reunión es una manifestación colectiva de la libertad de expresión que opera de modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses, la publicidad de los problemas, las reivindicaciones y constituye, por lo tanto, un cauce del principio democrático participativo. También llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a jerarquizarlos como derechos que posibilitan el aseguramiento de la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática. Pero tenemos poco tiempo. Vayamos al tercer núcleo. El tercer núcleo se afinca en las centralidades de la progresividad o del desarrollo progresivo de los derechos, indisolublemente relacionados con los principios de garantía mínima y pro persona, y sus plasmaciones en la preferencia de la norma más protectora y al principio de conservación de la norma más favorable. En todo esto no pueden soslayarse los dos deberes fundamentales que consagra el sistema interamericano de derechos humanos en orden al respeto de los derechos y a la garantía de su libre y pleno ejercicio, tal como se establece en los consabidos artículos 1 y 2 de la Convención Americana, sin los cuales no sería posible ni la interpretación evolutiva ni el desarrollo progresivo. Recapitulando y en síntesis, para procurar honrar el tiempo, creo importante destacar lo dicho por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el informe anual del año 2014. Ahí expresó: el derecho a participar es un derecho humano fundamental por sí mismo. Es un derecho que permite el pleno ejercicio de muchos otros derechos humanos. Y el concepto de participación en la vida pública y política evoluciona abarcando en la actualidad el derecho a ser consultado, el derecho a tener las mismas oportunidades efectivas de participar en los procesos de toma de decisiones sobre todas las cuestiones de interés público. Por otra parte, reconoció que la denegación del derecho a participar debe poder recurrirse judicialmente, debe disponerse de recursos apropiados si se ha violado este derecho. La adopción de un marco jurídico que incluye el derecho explícito de las personas y los grupos a participar en la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas públicas, los programas y las estrategias que afectan a sus derechos es la forma más propicia de lograr esa plena efectividad. Lo dicho conecta, pero nos quedamos sin tiempo con la doctrina tan celebrada, sentada por nuestra Corte Suprema en el caso Cepis, al establecer: este nuevo derecho es operativo, reviste operatividad inmediata y no está condicionado a actuación reglamentaria ulterior del Congreso. Termino citando un pasaje de aquel informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas con una exhortación muy simple, pero que nos interpela a todos a una profunda reflexión. La participación aumenta y el sistema se fortalece cuando las decisiones importantes se pueden debatir. Se trata de la legitimidad y no solo de la legalidad. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Damsky, por la exposición y la precisión en el tiempo, inolvidable. En siguiente término, daremos lugar a la acción de lesividad, en palabras de Natalia Mortier, profesora regular adjunta de la cátedra del doctor García Puyés en esta Universidad de Buenos Aires, secretaria de primera instancia en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones del consumo de la ciudad. Doctora. Muchísimas gracias. Me parece muchas gracias por la presentación y quiero agradecer
muy especialmente a Enrique y a toda la gente que es por ahora invisible, pero que días y días y días deben haber trabajado para que todo esté en su lugar, cada cartelito, cada vasito, cada copita, y sobre todo lo que es la organización y corrernos con los tiempos, que sé que me consta que a veces es muy difícil, pero me comprometo a respetar el tiempo. Un placer compartir este espacio con tantos colegas, hasta familia y amigos que hay acá. Así que voy a hablar de un tema que increíblemente lo elegí, ¿no? Y tal vez lo elegí porque justamente continuando lo que se venía hablando en los paneles anteriores, esta ley claramente perdió una gran oportunidad. La cuestión de la acción de lesividad, en tanto provoca una tensión tan grande entre derechos de propiedad, entre la seguridad jurídica, los efectivos derechos de los administrados frente a este gran principio del restablecimiento de la legalidad que parecería que podía llevar a la administración a solicitar nulidades de actos administrativos sin limitación alguna de tiempo. Es una cuestión que ha sido un objeto de profundos debates, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, e incluso en los dictámenes de la Procuración del Tesoro. Estos debates, lamentablemente, lo que han traído es mucha opacidad en el instituto, muchos litigios y muchas confrontaciones. Por eso creo que la ley perdió una oportunidad de por ahí darle algún quicio a esta forma de actuar de la administración, cuando la administración es actora en el marco de un proceso. Sin embargo, pueden verse un par de destellitos de luz, un par de pinceladas que efectivamente van a terminar importando en el régimen de esta acción de lesividad. Uno de ellos es, como el doctor Carrillo antes nos contaba, esta modificación en el artículo 17 de la nueva Ley de Procedimientos Administrativos, en tanto expresamente regula la interdicción de la suspensión administrativa de los efectos del acto previo a interponer la demanda judicial, que era práctica absolutamente común en el fuero federal, no en algunos sistemas comparados. Estaba directamente prohibida la suspensión, pero cabe resaltar que la doctrina en nuestro país se ha explayado muchísimo sobre este tema, e incluso la jurisprudencia también ha tenido varios vaivenes. La última jurisprudencia de la Corte admitía esta facultad de la administración ante un acto estable y favorable y previo a iniciar una acción de lesividad, la posibilidad de virtualmente congelar, suspender, frenar los efectos de este acto que consagraba derechos. La Corte en los últimos precedentes había establecido que en la medida en que esta facultad se ejerciera en forma transitoria y no sine die, esta suspensión, porque como bien decía Gordillo, si se suspende primero, se suspende después y luego se vuelve a suspender, en definitiva se va a lograr el efecto no deseado, que es la imposibilidad de que la administración frene los efectos de este acto administrativo estable y favorable. Los argumentos que se daban para sostener esta posibilidad, incluso algunos los encontraban en la misma letra del artículo 17, otra doctrina la encontraba en el artículo 12. Lo importante es que a partir de este nuevo, es el segundo párrafo del artículo 17, que claramente nos establece que no podrán suspenderse en sede administrativa los efectos de los actos administrativos que se consideren afectados de nulidad absoluta cuando no se admita su revocación en dicha sede. Es decir, es el juez quien va a poder suspender los efectos del acto administrativo, naturalmente como medida accesoria al proceso judicial que se pretende resguardar con esta medida de cautelar, ¿no es cierto? Bueno, se revitalizan las funciones de la judicatura, es
una cuestión que se celebra, que es esta cuestión de esta zona de reserva judicial que establece en este tema la ley. Se inscribe en una serie de principios que también pueden verse en la ley, que revitalizan o refrescan, muchos son meramente reiteraciones, pero no por ello dejan de ser saludables que estén en la ley de procedimiento, como un tema que se habló hace un ratito, el tema de la imposibilidad de dictar embargos, medidas cautelares, que la jurisprudencia ya había receptado y ahora se encuentra expresamente prohibido. Otro de los elementos o cuestiones que también de alguna forma constriñen o limitan o condicionan esta potestad tan importante que ejerce la administración frente a los actos nulos, es esto de haberse establecido un plazo específico de prescripción. Discúlpenme que voy a tomar un poquito de agua, no lo puedo poner en la copa porque está pinchada, así que te les pido disculpas por esta afrenta al honor. Bueno, como les decía, la segunda pincelada que le pone ciertos límites a la actividad de la administración, ya hice un desastre igual, gracias. No. La segunda, entonces, el segundo destello lo vamos a encontrar en el establecimiento específico de un plazo de prescripción para accionar judicialmente, ¿no? Esto que también nos llevó a distintos vaivenes jurisprudenciales, desde una corte que establecía la imprescriptibilidad de la posibilidad de pedir la nulidad del acto administrativo. Creo que muy pocos institutos hoy en día tienen la imprescriptibilidad. Sin embargo, la Corte, aplicando preceptos del Código Civil, mantuvo esta postura. También la Corte, antes y después del Código Civil, hay varios fallos que han analizado con posterioridad a la reforma del Código Civil esta cuestión, y tenemos desde plazos bienales, plazos quinquenales, imprescriptibilidad y plazos decenales. En la jurisprudencia tenemos de todo. Bueno, pues hoy ya no vamos a tener que ir más a mirar el Código Civil para poder saber cuáles son los plazos a los que se tienen que atener los administrados y la administración cuando tenga una pretensión de nulidad. El administrado a través de la impugnación del acto y la administración a través de esta pretensión de lesividad que sigue sin estar nominada. Hoy la norma establece un plazo expreso como un límite infranqueable para la administración. Será de 10 o 2 años. También tendremos mucho trabajo los operadores jurídicos de acá en adelante para poder deslindar en qué caso se aplicará el plazo de 2 o el plazo de 10. La cuestión del dolo aparece como importante en la nueva ley. Y también nos lleva a pensar en la posibilidad, cierta hora, de que la administración también tenga que solicitar o se vea obligada, por este principio de restablecimiento de la juridicidad, de llevar a la justicia actos presuntos, ¿no? Hoy actos dictados luego del régimen del silencio administrativo. Posibilidad que ciertamente algunos códigos lo prevén, como la ley contenciosa de Perú, que establece específicamente esta posibilidad. También se perdió la ley en este punto, y creo que tal vez es lo que más se le puede reclamar, la posibilidad de establecer o regular la necesidad de la declaración de lesividad con carácter previo a que la administración nos sorprenda judicialmente con una demanda administrativa contra el acto estable favorable a nuestros derechos. Como bien sabemos, también la necesidad o no de que el acto se declare lesivo ha sido receptado en muchísimos códigos procesales provinciales y lamentablemente en el nuestro no, porque no tenemos, y además no porque cuando se dictan normas tampoco se
se establece la obligatoriedad, como es este ejemplo, con lo cual hoy tenemos vigente por la Corte Suprema la última doctrina, que creo que es el del año 2013, que nos permite que en lugar de una acción de lesividad en sede administrativa, que hoy además gozaría de los principios de la tutela administrativa efectiva, de una previa vista del administrado, de la posibilidad de que se lo oiga previo a que se dicten actos que van a afectar en sus derechos, la Corte ha admitido la posibilidad de que esta denuncia de vicios no se haga a través de la acción de lesividad, sino directamente en la demanda. Con lo cual me imagino el administrado que obtuvo un acto por silencio después de esperar un montón de años, que consiguió la autorización ficta o tácita para que necesitaba de la administración, y varios años después reciba en su casa una demanda judicial de aquel acto presunto. Bueno, creo que hubiera sido saludable que en esta reforma se incorpore como una garantía más y muy importante del administrado, cuando lo que se tensiona son sus derechos fundamentales frente a estos poderes interminables del Estado cuando ejerce su pretensión anulatoria. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, doctora Mortier. Es el momento ahora de hablar sobre amparo por mora, tema que se encomendó a Santiago Rubio, profesor adjunto en la cátedra del profesor Balbín en esta Universidad de Buenos Aires, prosecretario letrado de la Secretaría Judicial número 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con ustedes, doctor Rubio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En primer lugar, un agradecimiento al doctor Alonso Regueira y por su intermedio a toda la organización, y también a mi compañera y mis compañeros de panel, y sobre todo al público presente. Yo siempre agradezco mucho el interés por formarnos y por discutir. A mí me parece algo que siempre hay que celebrar, así que los agradecimientos también van, y eventualmente las disculpas por haberme tenido que escuchar, pero por ahora solamente agradezco. Voy a conversar sobre el amparo por mora. Lo primero que se nos viene a la cabeza es qué aburrido que puede llegar a ser esto. Comparto, voy a tratar de que no sea de esa manera. Y adelanto una cuestión: creo que la regulación actual del amparo por mora introduce cuestiones que pueden llegar a ser interesantes, sobre todo a futuro, cuando veamos de qué manera se desarrolla jurisprudencialmente o a nivel de sentencias, que no necesariamente coincide. ¿Qué es el amparo por mora? Una breve introducción. Bueno, históricamente lo hemos leído, lo hemos trabajado y lo hemos enseñado como una acción que simplemente tiende a que la administración emita un pronunciamiento que se le ha solicitado. ¿Por qué digo históricamente? Porque básicamente siempre lo pensamos desde ese lugar. Amparo en términos de que era una acción tendiente a revertir una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Por mora, porque justamente esa ilegalidad o arbitrariedad manifiesta consistía en la mora. No en cualquier mora, sino en la mora en responder una solicitud, en dictar un acto administrativo, y lo podemos cerrar de esa manera. Hasta ahí no había grandes discusiones. Considero, y esto creo que lo podemos conversar, sobre todo a partir de lo que diga al final, que con la modificación que introdujo la Ley 27742, en particular en los artículos 28 y 29, puede llegar a haber cambiado sustancialmente, no sé si la naturaleza, pero por lo menos los alcances y los contornos del amparo por mora, en particular por los apercibimientos que fija o bien por cómo aborda los apercibimientos. Breve introducción de la regulación del instituto. Como sabemos y como lo hemos enseñado siempre, su regulación, tal como la teníamos, aparece con la 19.549, no voy a decir si la ley, decreto, eso ya se habló bastante. Tuvo una pequeña modificación, pequeña en rigor, porque no cambió muchas palabras, por ahí las palabras son importantes, por la, llamémosla ley, 21.686, es del 77, que introduce dos pequeñas modificaciones en términos de cantidad de palabras. La primera cambia si la justicia lo estimare procedente por el juez estimare procedente,
y agrega que la decisión del juez será inapelable, en particular la decisión de pedir un informe, no la sentencia propiamente dicha. Esa vendría a ser como la regulación base, no por la ley base, sino lo que había de fondo en esto. Tiene algunos abordajes ya legales, podríamos mencionar. Es lo que no importa, voy a saltear algunas, pero por ejemplo la ley de migraciones, la 25.871, regula su propio amparo por mora. En todo caso, la discusión que nos quedará es de qué manera impactan los apercibimientos de la ley 19.549. Eso lo veremos sobre el final, o creo que lo voy a dejar para pensar, no sé si lo vamos a ver. Y también una cuestión esencial o importante para el desarrollo de la acción del amparo por mora ha sido la ley de acceso a la información pública, no por haber trabajado sobre el amparo por mora, sino por haber quitado el amparo por mora como acción prevista en el decreto 1172 de 2003 para revertir una decisión, en rigor, para revertir la falta de entrega de acción de material de acceso a la información pública. Entonces, bueno, sobre ese trasfondo, la ley 27742 introduce una serie de modificaciones que me parece pueden llegar a ser muy relevantes para los alcances, los contornos y la profundidad del amparo por mora. Voy a tratar de dividir en tres lo que queda de mi exposición. En primer lugar, ¿qué fue lo que cambió de la ley que va a tener impacto en el artículo 28? En segundo lugar, ¿qué no cambió de manera expresa en el artículo 28, pero que podemos entender o bien que podría haber cambiado o bien que se puede interpretar como cambios? Y por último, ¿qué fue lo que cambió de manera directa en el artículo 28, en particular en espejo o bien midiendo en paralelo el impacto de la modificación al 29, que creo que en esto deben ser mirados de la mano? Bien, lo primero, y para hacer un repaso muy general, no me quiero extender sobre todo en esta parte, ya el hecho de que el ámbito de aplicación de la ley haya cambiado, introduce una serie de modificaciones, algunas estaban zanjadas jurisprudencialmente, por ejemplo, defensas estatales tendientes a proponer que el amparo por mora no se aplicaba en los organismos militares por su exclusión en el artículo primero. Bueno, eso ya estaba revertido por la jurisprudencia, pero entiendo que no está de más que la ley ahora lo regule de manera directa. Queda un dato de color para ver de qué manera se aplica la acción de amparo por mora a los otros poderes del Estado, bueno, y al Ministerio Público, que sería como una suerte de extrapoder. En particular, lo que va a haber que ver en esos casos es si la referencia que hace el amparo por mora en el artículo 28 a la falta de respuesta de la autoridad administrativa refiere de manera única, por decirlo de alguna manera, a la Administración Pública Nacional, o si es autoridad que ejerce la potestad administrativa o facultades administrativas en el ámbito de los otros poderes del Estado. En definitiva, como digo, habrá que ver de qué manera se interpreta. Bueno, el artículo yo me centro en esa expresión, pero porque me parece que ahí puede llegar a estar uno de los puntos centrales. Esto lo salteamos y sigo por la regulación, sobre la cual no voy a detener mucho porque se ha hablado ya, que tiene que ver con la cuestión del plazo razonable. No quiero detenerme específicamente en el plazo razonable, pero sí marcar que cuando se regula el plazo razonable, el artículo primero bis inciso A punto 4, creo que no voy a citar más los artículos porque se pone un poco difícil, habla de la decisión en un plazo razonable, pero específicamente, y a mí lo que me interesa, es la decisión escrita y expresa. ¿Por qué digo esto? Porque si lo miramos en espejo con el artículo 3, que se mantiene intacto, que habla de la competencia como una obligación del órgano, eventualmente del organismo, pero en definitiva del órgano que debe dictar un acto administrativo, podemos verificar o podemos comprobar algo que ya estaba presente en la ley, pero que se recategoriza con la idea de, bueno, la decisión expresa es un derecho de toda persona particular que solicite a la administración. Y lo último, también vinculado con esta cuestión, es el artículo primero bis, inciso A, punto 4, que habla de que en todos los procedimientos es un derecho a obtener esa decisión. ¿Por qué digo esto? Quizás también estaba superado por la jurisprudencia, pero había algunos planteos vinculados con si el amparo por mora pertenecía únicamente a la órbita de la vía reclamatoria, reclamativa, como le quieran decir, la vía del reclamo, y ahora me parece que ya es más claro algo que la jurisprudencia había resaltado, que también figura para la vía recursiva. Hago un breve paréntesis. El amparo por mora tiende a obtener una decisión. Quizás con silencios no lo necesitamos, pero sigue siendo un derecho de la persona obtener ese pronunciamiento y en todo caso tendrá que ver con las estrategias procesales. Bien. Y el último que marco es el
Bueno, el plazo genérico de 60 días, habría que ver si eso impacta como plazo fijado al que refiere el 28 o si hay que pensar la razonabilidad o no de ese plazo, pero en particular una cuestión que es importante porque va de la mano de cómo creo que hay que pensar el amparo por mora, que es el artículo 10 cuando habla de la... también se ha hablado un montón y se va a seguir hablando de lo que definimos como silencio positivo, ¿no? Que tiene un montón de alcances, y hay algo que a mí me interesa, que es que la norma en el artículo 10 expresamente prevé el silencio positivo para autorizaciones administrativas frente a facultades regladas, perdón si hablo rápido, pero quiero llegar, y prevé en un segundo párrafo que no será de aplicación en materia de salud pública, paréntesis, dice salud pública, no dice materias de salud, son conceptos distintos, hay que ver cuáles son los alcances que han querido regular en esa norma, medio ambiente, prestación de servicios públicos, etc. ¿Por qué marco este artículo como algo importante? Porque ahora vamos a ver que el artículo 28 prevé un apercibimiento en caso de falta de respuestas y no prevé excepciones para ese apercibimiento. Entonces ahí me parece que puede llegar a haber una cuestión interesante para pensar. Bien. Y lo último, una cuestión simplemente que lo vi rápidamente, se ha conversado acá y me parece interesante, cuando el artículo 23, inciso B, punto 4, habla de que puede ser impugnado judicialmente un acto cuando fuere dictado en relación con lo que es materia de un proceso judicial en el marco de la ejecución de sentencia, ¿no? Y hay que ver si la resolución de un amparo por mora, sea cual fuere, puede llegar a pensarse de esa óptica. Lógicamente hay que ver qué es lo que específicamente se haya decidido. Pero bueno, creo que ese es un panorama de lo que la ley podría llegar a pensar que cambió en el marco del amparo por mora. Pero yendo al artículo 28 propiamente dicho, que es donde efectivamente se recepta esta figura, lo que podemos ver es qué fue lo que no cambió en un primer lugar. Bueno, una cuestión, insisto, son estas cosas que son breves porque son pocas palabras, pero repite 3 veces la expresión el juez. Quizás podría haber tenido alguna referencia un poco más, para no armar peleas, neutra, que diga la justicia, el tribunal, el juzgado, la dependencia judicial. Digo, podría haber utilizado alguna palabra distinta o alguna expresión distinta. Eso me parece que es algo que no cambió y podría haber cambiado. Tampoco hay una referencia exacta a qué significa un plazo razonable, ¿no? Trasunta la idea del plazo fijado, pero hay que ver qué pasa con el razonable. Otra cuestión interesante es cuál es el impacto de la modificación en el trámite que por lo menos el Fuero Contencioso Administrativo Federal suele asignar a estas acciones, que es el de la 16986. En particular, en materia de costas, que en general es algo que para las y los litigantes es importante, sobre todo para sus representaciones legales, que tiene que ver con que la aplicación supletoria de la 16986 regula que no hay imposición de costas en caso de que la omisión sea, por decir de alguna manera, en nuestras palabras, que el acto sea dictado junto con la presentación del informe. Entonces, en esa, si bien no es algo que quizás a quien solicitó el acto le cambie, en el ejercicio de la abogacía es una cuestión que es importante, sobre todo porque hay opiniones dispares en la Cámara. Bien, entonces es una cuestión que no ha abordado expresamente. Otra es, bueno, si la modificación sobre la apelación es total o es parcial. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 28 ahora prevé una apelación con efecto devolutivo, pero visualmente se aplicaba en ambos efectos, o el efecto suspensivo del artículo 15 de la 16986, de manera que ahí hay una sutil, llamemos variación, pero no dice nada, por ejemplo, sobre cuáles son los plazos para recurrir. Entonces, sigue habiendo una aplicación, podríamos decir, o veremos cómo se desarrolla la jurisprudencia, pero podríamos llegar a decir que es una aplicación parcial del artículo 15. Bien, y lo último que ya dijimos, bueno, la cuestión vinculada con las ambas vías, y que no hay una mención específica, asumimos que no es necesaria, de un pronto despacho con un carácter previo a promover la acción de acción de amparo. Bien, ¿qué es lo más interesante? Voy a dedicar mi minuto y medio a esta cuestión. Bueno, los apercibimientos que están contenidos en el 28 y en el 29. ¿Por qué digo esto? Porque, primero, el 29, hay una cuestión que es interesante. Usualmente cuando un amparo por mora no era cumplido en tiempo y forma, en los tribunales se buscaban maneras, llamemos alternativos, comunicar al superior, eventualmente comunicar bajo apercibimiento de iniciar una denuncia penal por incumplimiento. ¿Por qué? Porque el 29 únicamente preveía la comunicación al superior del artículo 17 del decreto 1285 del 58. Bueno, ahora el 29 dice, esa comunicación está, pero solo a los efectos disciplinarios, sin perjuicio de las otras responsabilidades que puedan corresponder a quien no haya dictado ese acto administrativo. Y el segundo, que por ahí ese es el más interesante y lo dejé para el final, es, aparece la posibilidad de que en todos los casos, dice la ley,
el tribunal fije un apercibimiento de considerar aprobada la solicitud del peticionante. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es importante, porque una primera mirada lineal nos lleva a pensar en ese silencio positivo, pero al mismo tiempo, si hay un silencio positivo ya receptado, ¿qué sentido tendría un amparo por mora para obtener un silencio? Eventualmente, como dijimos, el derecho existe, y pensaba recién cuando hablaban, por ejemplo, de una autorización por silencio contra ley. Bueno, desde ahí puede llegar, pero me interesa más pensar si esto puede llegar a tener una mirada por ahí más amplia de competencias para el Poder Judicial, para pronunciarse frente. No me voy a meter mucho porque no me queda tiempo, pero cuando la demanda involucra alguna cuestión que hace algún interés vinculado con la vulnerabilidad, y de ahí podríamos pensar en esas excepciones del 10, pero también las del artículo 2, inciso segundo de la Ley de Medidas Cautelares, entonces desde ahí me parece que se puede llegar a construir algo interesante y quedará para pensar, pero es más difícil todavía si la solicitud puede llegar a comportar un recurso administrativo y el apercibimiento de declarar la nulidad de un acto. Creo que eso por ahí ya es un poco más extremo, pero eventualmente se puede llegar a plantear. Habrá que ver, como conversamos recién, cuáles son los alcances de la demanda también, ¿no? ¿Qué es lo que se pide en el marco de ese amparo por mora hasta para no afectar el principio de congruencia una vez dictada la sentencia? Bien, ya cierro con esto. Entonces, en este escenario, a mí lo que me interesa es, en particular, pensar este apercibimiento, sobre todo el segundo, el de... No me gusta la palabra reemplazar, no me gusta la palabra suplir, creo que habría que encontrar algo más, pero la posibilidad de que por expresa disposición legal los tribunales tengan competencia para ordenar una obligación de hacer a la administración, algo que es muy difícil porque no lo tenemos regulado en nuestro ordenamiento procesal. Tenemos reguladas las obligaciones de dar suma de dinero, pero no tenemos mandatos claros legales para obligar al Estado a cumplir con obligaciones de hacer. Me parece que el amparo por mora, en su nueva regulación, permite pensar desde ese enfoque. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubio. Para cerrar el panel vamos a reflexionar sobre los aciertos e incertidumbres de la ley número 27.742 en materia de participación ciudadana. Para lo que quedamos en manos del doctor Guillermo Schweibler, abogado por la Universidad de Buenos Aires, investigador y profesor de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en otras casas de estudios, presidente de la Asociación Ítalo-Argentina de Profesores de Derecho Administrativo, autor de unas 50 publicaciones de su especialidad, juez de primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor. Bueno, buenas tardes. Hago extensivo obviamente todos los agradecimientos, principalmente a Enrique y a la Asociación de Docentes por la invitación, a mis compañeros de panel, al doctor Damsky por haberme hecho todo un marco teórico de lujo previo a la misma temática que compartíamos. Y bueno, y contarles esto de aciertos e incertidumbres. Debo confesar que encaré la lectura de la reforma a la ley de procedimiento con bastante temor, ¿no? Con un frasco de Rivotril, por eso les voy a ir contando en una primera lectura, digamos. Una primera lectura me dejó bastante, por lo menos en la temática esta, ¿no? Que es la que estoy focalizando. En una primera lectura me llevé 4 aciertos, ¿no? Digo, bueno, después de 30 años de reformada la Constitución, por fin a alguien se le ocurrió adaptar algo de la ley de procedimientos administrativos al nuevo mundo jurídico que nos trajo la nueva Constitución. Entonces, marcaba en esta primera lectura, marcada de cierto optimismo, acierto 1, bueno, la inclusión de estos principios de transparencia, tutela administrativa efectiva, buena administración y razonabilidad, que si bien no incluyen expresamente el de participación, de alguna manera lo podemos extraer de allí, como profundizó antes el doctor Damsky. Un segundo acierto que encontramos, bueno, abandonar esta fórmula que usaba clásica la ley, siempre de derecho subjetivo e interés legítimo, y ayornarse a una más amplia de un derecho o interés jurídicamente tutelado, ¿no? La que claramente le da lugar a los derechos de incidencia colectiva del artículo 43, que si bien todos sabemos que la doctrina y la jurisprudencia ya entendía que la ley esto lo incluía, en la fría letra de la ley y su reglamento, pese a que el reglamento y la ley habían sido modificados varias veces, no estaba. El acierto número 3, bueno, la mención explícita a este tipo de institutos, ¿no? De audiencia pública, consulta pública,
Sobre todo, o sea, esta posibilidad de participar más allá de quien detenta o de quien ostenta o defiende un derecho subjetivo. Y sobre todo interesante verla en el artículo 1 bis dentro del derecho a ser oído, ¿no? Que uno lo vio por lo menos como un recuerdo, un homenaje a Gordillo, que la facultad, dicho sea de paso, va a estar homenajeando el próximo jueves 5, que el doctor Gordillo planteaba eso, ¿no? Que el derecho a ser oído en el marco de los derechos colectivos de incidencia colectiva, la garantía del artículo 18 se materializaba a través de estos institutos, ¿no? Audiencia pública y o similares. Y el cuarto acierto que encuentro en la ley, o que encontré en esta primera lectura, fue la consagración, ya siendo más preciso, la consagración ya legal, porque muchos de estos estaban a nivel de decreto, en el 1172, de ciertas características o requisitos que tienen que reunir estos mecanismos de participación. Uno, digamos, estos están repartidos entre el artículo 1 bis y el 8 bis, que son los que contemplan más que nada la temática en la ley. Vamos a ver un primer requisito, que estos mecanismos persigan el logro de la mejor y más eficiente participación del interesado. Le hace no el mero cumplimiento de una formalidad, como hipotéticamente podría pasar. Segundo requisito, el deber de las autoridades administrativas de considerar fundadamente las principales cuestiones conducentes allí planteadas. Repito, lo teníamos a nivel de decreto, no lo teníamos a nivel legal. Tercer punto, resguardar en estos mecanismos la garantía del acceso a información adecuada, veraz e imparcial. Y cuarto, resguardo, brindar la posibilidad de exponer sus opiniones con amplitud necesaria dentro del plazo razonable. Todo eso son requisitos que tienen ahora estos mecanismos con jerarquía legal. Bueno, hasta ahí estaba la felicidad. Después uno aborda una segunda lectura, ya reflexionando un poco más, y empiezan a surgir dudas, como es lógico, y como nos van a seguir surgiendo cada vez que leemos todo un texto nuevo con muchas modificaciones. Les decía que la temática está fundamentalmente en dos artículos. El primero bis, que está dentro de los principios, dentro de la tutela administrativa efectiva del derecho a ser oído, parece tener cierta lógica. El segundo artículo que trata la cuestión, el 8 bis, está dentro de la parte de forma. Vamos primero con el de primero bis, que está dentro del derecho a ser oído. Pareciera que este artículo se refiere a aquellas situaciones donde hay una norma legal, pareciera no, es lo que dice, una norma legal que requiere la realización de una audiencia pública. Hasta ahí todo bien y establece algunas de estas garantías que estábamos diciendo. La cuestión es que lo que dice el artículo justamente dice, cuando una norma de carácter legal exija la realización del procedimiento de audiencia pública, dice, este procedimiento podrá ser complementado, bueno, bien, sustituido, y después dice, por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, plin, plin, plin. Uno lo lee rápido, más o menos, después a la noche, vieron que el cerebro sigue, y de repente, a 3 de la mañana, dice, ¿cómo sustituido? ¿No? Y ahí empiezan las teorías conspiranoicas, ¿no? Del gran reemplazo, la gran sustitución, no sé si saben que en Europa están medio con eso. Entonces, se plantea una de las situaciones. O sea, esta ley, este artículo, faculta a la administración a dejar de lado la audiencia pública en aquellos casos donde hay leyes que expresamente establecen ese mecanismo de participación. Digamos, por ejemplo, bueno, la ley del régimen del gas, el régimen de la electricidad, la ley 23879 de construcción de represas que establece la evaluación de impacto ambiental y una audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación. O sea, este artículo contempla una facultad a la administración para dejar de lado esa obligación legal expresa. Bueno, anticipo, en lo personal entiendo que no, que se trata de leyes especiales anteriores, bueno, que sean anteriores no ayuda, pero sí que son leyes especiales. Y sobre todo, que digamos el Instituto de la Audiencia Pública reúne una serie de, más allá de sus virtudes o defectos que puedan tener, reúne una serie de garantías en cuanto a publicidad de la convocatoria, publicidad de cómo se realiza, acceso al expediente, difusión, etcétera, etcétera, que los otros mecanismos que menciona la ley, que es genérica, no sabemos. O sea, puede reemplazarse una audiencia pública por una encuesta telefónica, por reuniones con vecinos, por un focus group, ¿no? O sea, no quiero tirar ideas, pero entonces, esa primera incertidumbre y sospecha se me dio, sobre todo porque la ley dice puede ser sustituido, no es paranoia mía. Entonces, bueno, esa es una primera incertidumbre.
Vamos a la segunda incertidumbre. El artículo 8 bis, que es el otro que trata de esta temática, que está dentro de la parte de forma, ¿no? Entonces, ya medio raro, pero acá lo que dice es, parece un artículo similar, pero en realidad lo que dice es que para aquellos casos en que la ley exija, ya no dice que la ley exija audiencia pública, dice que la ley exija participación de usuarios y consumidores en materias de cuestiones tarifarias y regulación de servicios públicos, dice, deberá utilizarse un mecanismo de consulta que reúna estos resguardos que yo había dicho y que señalé como el acierto 4, y también dice, si quiere la administración puede usar audiencia pública. O sea, pareciera que se refiere a aquellos supuestos donde las leyes no dicen expresamente audiencia pública, pero sí dice que hay que dar algún tipo de participación. Lo raro acá es, ¿por qué se refiere solamente a las cuestiones de usuarios y consumidores y de regulación de servicios públicos? Tendrá que ver con el espíritu de los tiempos, quizás, porque digamos hay muchas otras normativas que establecen también la participación de los particulares y no expresamente en materia de audiencia pública, y son temas tanto o más relevantes. Estarán pensando igual que yo en la materia ambiental, por ejemplo. La Ley General del Ambiente, obviamente, de presupuestos mínimos, habla todo el tiempo de la participación y siempre dice audiencia pública o otro método, no establece expresamente audiencia pública. La Ley 27520, que habla también de presupuestos mínimos, de adaptación y mitigación al cambio climático global, que también establece la necesidad de participación, o normas de nivel supranacional, obviamente como el Acuerdo de Escazú, que también exige mecanismos de participación en todo lo que sea toma de decisiones en materia ambiental. Pero el artículo 8 bis, que establece algunos recaudos interesantes, solo menciona la materia de servicios públicos y regulatorios. Entonces acá la duda es, ¿estos recaudos buenos que establece el 8 bis se refieren solamente a esa temática, solo usuarios y consumidores? O el tema ambiental, que encima en la Constitución está primero, porque está en el 41 y los otros estaban en el 42. Pero está solamente mencionado este y el tema ambiental ha quedado omitido. Entonces, bueno, esta es otra incertidumbre. La conclusión que yo hago es que en estos casos donde hay leyes, por más que no sean de usuarios y consumidores, que establecen participación, no expresamente la audiencia pública, cualquiera de los mecanismos que se utilice van a tener que cumplir esos recaudos que mencionábamos en el acierto 4. Tercera incertidumbre, ya me queda poco. Y esta sí que es una incertidumbre, porque venía escondida o en el reglamento. Ya habíamos leído la ley, teníamos todo armado, cuando salió el reglamento nos ponemos a leer el reglamento y se nos abrieron los ojos como platos cuando encontramos el artículo 64 bis. Porque encontramos en el artículo 64 bis un destello de Robespierre, Danton, Lenin y demás, Buenaventura, Durruti y demás revolucionarios. ¿Qué tenemos en el artículo 64 bis? El artículo 64 bis dice que cuando se utilicen estos mecanismos son no vinculantes. ¿Cómo lo dice la ley? Como sabemos todos que en general son todos los mecanismos de participación, salvo la consulta pública que tiene carácter electoral. Bueno, acá dice el artículo 64 bis, repite todo el que tiene carácter no vinculante, pero después dice, a menos que una ley, un reglamento o el acto de convocatoria establezcan expresamente lo contrario. O sea, el acto de convocatoria de una autoridad administrativa puede establecer el carácter vinculante de un mecanismo de participación. Llama la atención, la verdad, yo nunca había visto algo por el estilo. Si esto, habría que seguir pensando si esto es o no, digamos, estamos desplazando la... Sí, estamos calibrados. Estamos desplazando la competencia quizá de la autoridad competente a los participantes, ¿no? Al darle el carácter vinculante. Pero bueno, en todo caso, si consideramos que pudiera ser, obviamente en esta situación, aquellos recaudos que decíamos, de máxima publicidad de quienes participan, máxima publicidad de a quienes se convoca, máxima publicidad de qué pasó en ese procedimiento, tienen que estar absolutamente extremados. Porque aparte este artículo refiere a aquellas situaciones de marco regulatorio en materia de servicios públicos. O sea, llama mucho la atención. Entonces, finalmente, para terminar y para respetar el horario también, en la tercera lectura, ya después de estas incertidumbres, me quedaron algunas conclusiones o opiniones, por lo menos mías, respecto de estas incertidumbres. Primero, la no sustitución. O sea, donde hay una ley específica que dice audiencia pública, para mí la administración no está facultada a apartarse de la audiencia pública.
Después, si se aplican los otros métodos, digamos, consulta pública o lo que fuere, es menester aplicarle todas esas garantías que se mencionaban anteriormente en el acierto 4, digamos. Además que las garantías de publicidad en la convocatoria, etcétera, etcétera. Que no sea que el día de mañana te digan, sí, se hizo participación, se hicieron consultas y nadie sabe porque nadie se enteró, ni que participó, ni que se dijo, ni nada por el estilo. Y como último punto, me parece que cualquier apartamiento justamente de estas nuevas imposiciones que establece la ley en la materia, podríamos considerarlas dentro de uno de los supuestos que prevén la nulidad del acto, que es aquel que dice omisión de audiencia previa en sentido amplio, porque esto es audiencia previa del interesado, o grave violación del procedimiento aplicable, como para que fulmine con nulidad cualquier apartamiento de estos requisitos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los miembros del panel, muy especialmente de mi parte por haberme evitado este villanesco segundo cartelito de tiempo cumplido impecable. Muchas gracias a todos los asistentes. Los dejamos con el siguiente panel y que tengan muy buenas tardes.